Shalom a los que nos escuchan por TikTok y por YouTube. Bendiciones. Hoy comenzamos desde el principio, desde el Génesis, desde Bereshit, como es su nombre de Génesis en hebreo. La porción que estudiamos esta semana, que termina, digamos, va desde Génesis 1.1 a Génesis 6.8. Que comienza, que termina, dijiste. Sí, termina la porción acá y empieza la otra. Terminamos esta porción. Y yo le puse como subtítulo a esta porción, creados a imagen de Dios. Que vamos a ver que hay unos versículos que nos hablan sobre esto. Es algo que tal vez pasa desapercibido. Que seamos nosotros creados a imagen de Dios. Que no es algo mínimo, ¿no? Pero vamos a empezar leyendo Génesis 1, 26 y 27, si puedes leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, este versículo, como dije, parece muy simple, ¿no? Pero lo primero que quería resaltar de aquí es como Dios, como Yahweh, que es un nombre en hebreo, dice, hagamos al hombre. Habla en plural. Entonces muchas personas se pensaron por mucho tiempo con quién estaba hablando Dios cuando dijo que hiciéramos al hombre, ¿no? Y lamentablemente muchas personas llegaron a la conclusión errada de que Dios estaba hablando con los ángeles. De que Dios le estaba diciendo, hagámonos al hombre, a los ángeles. Pero esto está equivocado por varias razones. Primero que nada, que los ángeles no son creadores. Los ángeles no pueden crear nada porque ellos son seres creados. Y los seres creados no pueden crear cosas. Segundo, que Dios, si les hubiera hablado así, lo estaría poniendo a los ángeles en un nivel de igualdad, de que los ángeles y Dios tenían el mismo poder, digamos, el mismo rango, por decir así. Y sabemos que esto no es así, sino que Dios creó a los ángeles para que los sirvieran. Si Él hubiera dicho, hagan tal cosa, aunque sabemos que ellos no lo podían hacer directamente, podíamos pensar esto. Pero tenemos que preguntarnos, ¿de dónde sale esta enseñanza? ¿De dónde sale esto? Y les pido que me pongan en los comentarios si saben, los que nos ven por YouTube, ¿de dónde sale la enseñanza de que Dios estaba hablando con los ángeles? Y... No sé. ¿No sabes? Pensé que sabías. No. Bueno, esta enseñanza de que Dios estaba hablando con los ángeles sale del judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos niegan a Jesús, niegan a Yeshua, como es su nombre en hebreo. Entonces, al negarlo, no entienden con qué persona podía estar hablando Dios, con qué ser podía estar hablando. Si Dios es uno solo, que es verdad. Pero sabemos que ya lo hemos visto en otros videos y les pido que lo puedan buscar en nuestro canal de YouTube y mirar que los cielos y la tierra lo creó Jesús, lo creó Yeshua. Él creó los cielos y la tierra. Por más que parezca difícil de creer, por más que todos ante la pregunta de quién creó los cielos y la tierra, diríamos que Dios, el Padre, sabemos, porque lo hemos estudiado ya, por eso le digo que les recomiendo que vean los videos, que toda la creación fue hecha por Yeshua, por el Hijo de Dios. Ay, estoy buscando dónde está el versículo, pero dice que fue creado por él y para él. No sé si... En Colosenses creo que es. Estoy buscando capítulo 2 o 3. Entonces, lamentablemente vemos que en este camino que muchos llaman las raíces hebreas, a lo cual ya no pertenecemos, pero que muchos que miran este video siguen las enseñanzas de estas raíces hebreas, vemos que increíblemente siguen las enseñanzas de los judíos, siguen las enseñanzas de esta religión que es el judaísmo. Y esta religión está equivocada en muchas cosas. Por más que ellos se digan que ellos guardan todos los mandamientos de Dios, por más que ellos se digan que ellos guardan toda la Torá de Yahweh, esto es mentira. La religión judía,
religión del judaísmo es una religión que se basa en la desobediencia. Pueden decir, no, pero ¿cómo? Si ellos guardan los mandamientos, si ellos conocen los 600 y pico de mandamientos de memoria, si ellos los rabinos... Pero no es así. Eso es lo que quieren hacer creer a las personas. Pero lamentablemente, ellos pusieron mandamientos sobre mandamientos, y uno de los mandamientos principales es no agregar a la palabra. Entonces, por más que ellos quieran hacerse ver como que están guardando la voluntad de Dios, como que están haciendo lo que Dios quiere, no es así. Ellos se agregaron a los mandamientos. Esto lo podemos ver también un poco más adelante, que no lo vamos a ver el día de hoy, pero podríamos interpretar también que cuando la serpiente, el enemigo, habló con la mujer, con Eva, dice que le dijo la serpiente en el capítulo 3, versículo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de los árboles del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de que está en el medio del huerto que dijo Dios, no comeréis ni aún lo tocaréis para que no muráis. Eso de que Dios dijo que no podían tocar el árbol no está en ningún lado. Así que podemos interpretar que ya desde el principio de la creación, ya la gente o nosotros tendíamos a agregar cosas. A lo que Dios dice. Como hacen los judíos ortodoxos. Ellos agregan mandamientos a las cosas que tendrían que ser simples, a los mandamientos que tendrían que ser simples, porque la palabra dice que los mandamientos no son difíciles para que nosotros, no están del otro lado del mar para que nosotros vayamos, no están en el cielo para que tengamos que bajarlos, sino que todo lo que Dios nos pide es simple. Todo lo que Dios nos pide es fácil de hacer. Yahweh, el Dios de los ejércitos, no es un Dios malo que te va a pedir algo que no puedas hacer. Muchas personas en el cristianismo dicen, no, porque nadie nunca pudo guardar la ley. Nadie nunca pudo guardar los mandamientos, la Torá. Entonces yo me pregunto, entonces Dios es tan malo que nos pidió hacer cosas que nosotros nunca pudimos hacer. Si yo le pido a mi madre que está acá presente, que tiene 80 años, y le digo, tenés que correr... Ay, 80 no tiene. Bueno, 79. Si yo le digo, bueno, tenés que correr una vuelta a manzana, en un minuto tenés que dar toda la vuelta a la manzana. No creo que lo pueda hacer, ¿no? Apenas caminando si lo puede hacer. Y yo le digo, bueno, si vos no das la vuelta a manzana en un minuto, yo te voy a cerrar el portón de la casa y no vas a poder entrar más, te vas a quedar en la calle. Te dirán, pero Emiliano, pero qué malo que sos. Si pobre, que la edad que tiene, ¿cómo le va a pedir que corra una vuelta a manzana 4 cuadras en menos de un minuto? Sos malísimo, ¿no? ¿No que pensarían eso? Todos pensarían eso, ¿no? Todos dirían, Emiliano es malísimo. Y bueno, ¿cuánto más Dios? Imagínense que Dios nos haya pedido cosas que sean re difíciles de hacer para nosotros, que sean imposibles. Sería un Dios malo, pero Dios no es así. Dios no hizo las cosas para que nosotros nos pésemos. El problema es que nosotros, con las cosas heredadas, las malas costumbres heredadas de nuestros padres, como dice la palabra, muchas veces nos cuesta. Porque estamos acostumbrados a hacer cosas totalmente contrarias a las cosas que Dios quiere. Pero entonces, vemos que aquí, si se escuchan esa doctrina de que Dios estaba hablando con los ángeles cuando le dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, es una doctrina que viene del judaísmo y es una doctrina que está totalmente errada. ¿Puedo leer acá en Colosenses? ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hablando de Yeshua, de Jesús. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos que Yeshua es una parte de Dios, es una parte del Padre, que fue la que Él utilizó para crear las cosas. Y puede decir, ¿por qué? ¿Y por qué no creó directamente Dios todas las cosas? Bueno, se piensa que la creación fue así. Que dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Muchas personas dicen, Dios está en todos lados, Dios está en todo lugar. Y si bien eso es en parte verdad, no es así. Porque si Dios estuviera en todo lugar, si Dios Padre estuviera en la tierra con toda su potencia, con todo su poder, nos destruiría todo lo que hay. Entonces, ¿cómo si Dios ocupaba todo el universo, digamos, todo lo que existía era Dios? ¿Cómo Dios pudo crear algo si el poder que él mismo tenía hacía que esas cosas se destruyeran? Se piensa que Dios hizo dentro de sí, Dios hizo un vacío. O sea, hizo una parte en la que él no estaba, en la que Dios no estaba. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas, para que su poder no destruya las cosas que él iba a crear. Entonces, dentro de él mismo, pero de ese lugar en que él no estaba y que él no habitaba, mandó a alguien a que creara las cosas. Y ese alguien era una parte de él, que era su hijo, que era Yeshua, como lo conocen normalmente Jesús. Entonces vemos que de esa parte él pudo crear esas cosas. Pero como dijimos, es increíble cómo muchas personas que quieren aprender las raíces hebreas se van a las raíces judías y no se dan cuenta de lo mal que hacen en seguir al judaísmo, a los judíos que no creen en Yeshua. Si puede buscar 1 Corintios 12:3. Como digo, parece que las personas que siguen al judaísmo, que sigan a los rabinos, no conocen o no leyeron lo que dijo Pablo. Porque tengamos en cuenta que los rabinos ortodoxos, que los judíos, ellos, el 98% no creen en Yeshua. No creen que es el Hijo de Dios. No creen en nada que tenga que ver con él. Y no solo eso, sino que aborrecen a Yeshua. Los judíos ortodoxos, el judaísmo aborrecen. Le dicen Yeshu, por un nombre despectivo, como burlándose cuando se refieren a él. Y vemos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí que la Escritura dice que nadie que tenga al Espíritu, nadie que tenga Ruach HaKodesh, como es su nombre en hebreo, puede llamar a Yeshua anatema. Entonces, y sabemos que estos judíos ortodoxos, ellos le dicen maldito. Ellos inventan un montón de cosas. Entonces ellos no tienen Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, ponernos a alimentarnos de estas enseñanzas? ¿Cómo podemos abrevar o comer de lo que ellos dicen? Si tienen una ceguera espiritual tremenda, si no tienen el Espíritu Santo, ¿qué pueden enseñar? Pueden enseñar doctrinas de hombre. ¿Qué pueden enseñar el judaísmo? Su religión, pero nunca van a poder enseñar la Biblia verdaderamente como el Padre quiso. ¿Amén? Amén. Que eso quede bien claro. Y ahora vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, como es el título de esta prédica, creados a imagen de Dios. ¿Cómo es que nosotros fuimos y somos creados a imagen de Yahweh? Vamos a volver a leer Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Bueno, aquí dice que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, fuimos creados a imagen, y del otro lado dice semejanza de Dios. Y esto no termina de cuajar, no termina de entrar en nuestras mentes. A veces por la inercia de la lectura lo leemos, así, bueno, somos a imagen de Dios. Pero si nos ponemos a razonar lo que es esto, que nosotros seamos una imagen, que nosotros seamos parecidos, que nosotros en nuestro ser tengamos ese parecido con Dios, con el creador de todas las cosas, con el Dios que dice la Escritura que ante Él tiembla toda la tierra, que ante Él no se puede sostener nada, como dijimos. Dios tiene una potencia tan grande que tuvo que crear un vacío dentro de Él, porque destruía todo lo que se le acercara. Todo, no importa lo que sea, árboles, personas, todo lo que se acercaba a él se destruía por la potencia que tiene. Y nosotros fuimos hechos semejantes a él, fuimos hechos semejantes a su imagen.
Esto lo podemos ver un poquito también aquí, un poquito más adelante. Si podés leer Génesis 3 del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿De cuál? Hasta el 10. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí vemos que cuando Eva cayó ante la tentación, cayó en pecado y comió de ese fruto, dice que entonces fueron abiertos sus ojos, en los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces trataron de taparse con lo que tenían, ¿no? Con las hojas de higuera. Pero entonces podemos pensar, ¿por qué no conocían que estaban desnudos? ¿Por qué no se habían dado cuenta antes de que estaban desnudos? Como dice aquí, que fueron abiertos sus ojos para conocer, pero también pasó algo en el cuerpo de ellos. Como dijimos, que, y si puedes buscar 1 Juan 1:5, como dijimos, que si somos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que saber que teníamos, o Adán y Eva fueron creados con esa misma naturaleza. Ellos eran seres de luz también, como Dios es un ser de luz. Y Yeshua mismo dijo: vosotros sois luz. Amén. Y ahí en 1 de Juan 1:5 dice también: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces vemos que Dios, que Yahweh es luz, es energía. Amén. Y cuando creó a Adán y Eva, ellos también tenían esa luz propia. Obviamente que no tan fuerte como la del Padre, porque es imposible que tuvieran la gloria que tenía el Padre, pero ellos tenían luz. Y dice aquí que no hay ninguna tiniebla en él. No hay nada que opaque esa luz. No hay forma de opacar la luz que el Padre tiene. Pero sin embargo, la luz que le dio a Adán y Eva se empezó a opacar por el pecado. Y ellos, al perder la luz, vieron su ser como era y vieron la realidad que ellos tenían. Entonces, nosotros fuimos creados como seres de luz. Amén. Fuimos creados por Yahweh como seres que teníamos que alumbrar. Pero lamentablemente el pecado entró y perdimos eso. Pero eso lo podemos recuperar. La Escritura habla en muchos pasajes acerca de esto, de que nosotros somos luz y que vamos a poder volver a ser luz en un futuro. Pero tenemos que entender de qué manera podemos recuperar esa luz. Si podés buscar en Apocalipsis 19:8, nos habla acerca de unas vestiduras que dice que van a tener las personas que perfeccionen la fe en Yeshua. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, como el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, ahí vemos que dice que el lino fino son las vestiduras blancas y que dice y resplandecientes. ¿Pero qué dice que es eso? Que son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones justas de los santos? Son lo que enseña la Iglesia Católica, que tenemos que peregrinar, que tenemos que ayudar a los pobres. El de peregrinar sabemos que no, el de ayudar a los pobres sí, porque es parte de eso. Pero no es solamente eso. ¿Qué? Lo que dice la Iglesia Cristiana Evangélica, que es no mentir, no robar, no matar. ¿Con eso recuperamos las vestiduras blancas? Sí, en parte también. Pero no es solo eso. La forma de recuperar las vestiduras blancas y resplandecientes es haciendo la voluntad del Padre, es guardando los mandamientos. Podemos entender que nosotros, que creemos en Yeshua, si realmente tenemos fe, tenemos que guardar los mandamientos. Y eso va a hacer que podamos ir recuperando esa luz que teníamos desde el principio de la creación.
esas vestiduras limpias y resplandecientes. Pero vamos a ver cómo podemos hacer eso. En Colosenses capítulo 3 nos habla un poco de eso, de la imagen que tenían. Pablo dice en Colosenses 3:10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces nos dice que tenemos que revestirnos del nuevo. ¿Del nuevo qué? Entonces vamos a volver un poquito para atrás y vamos a ver qué es lo que dice Pablo aquí, que está hablando de esta imagen. Dice: si pues habéis resucitado en Cristo, en el capítulo 3, versículo 1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, a la diestra de Elohim. Sabemos que nadie puede estar sentado a la diestra del Rey si no es también parte del Rey. Dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuánto nos cuesta esto, no? ¿Cuánto nos cuesta no poner las cosas en la mirada en las cosas de la tierra? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros conocemos. Lamentablemente no conocemos las cosas celestiales. Conocemos esta carne, conocemos esta panza, este estómago que nos pide comida. No conocemos las cosas celestiales, entonces nos cuestan. Y ponemos la mirada siempre en las cosas de la tierra. En la comida, en la bebida, en que no nos falte esto, en que no nos falte aquello, en comprar aquello, en comprar lo otro. Pero aquí Pablo nos está diciendo, si queremos volver a tener esa luz, no pongamos la mirada en eso. Pongamos la mirada en la cosa de arriba, en las cosas celestiales. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Nuestra vida está escondida en Cristo, está escondida en Yeshua. Nosotros somos parte de Él. Nosotros tenemos que vivir esa vida que Él no vivió. Entonces dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿De qué gloria está hablando? De esa gloria como la que tenían Adán y Eva. Entonces nos dice aquí Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque lo terrenal va en contra de lo que Dios tiene para nosotros. Él dice que pongamos las cosas miradas de arriba y no de la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra no hay nada que nos sirva. No hay nada que nos haga recuperar esa luz que teníamos. Sino que solo las cosas de la tierra. Pero no puedes decir: bueno, pero Emiliano, ¿qué cosas son las cosas terrenales? Y aquí Pablo sigue diciendo: fornicación, da un ejemplo. Las personas que tienen relaciones sexuales sin estar casadas. Eso es algo terrenal, es algo diabólico, es algo que nos aleja de Dios. Es algo que nos maldice, trae maldición a nuestras vidas. ¿Cuántas personas están bajo maldición y dicen: no sé por qué me va mal, no sé por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque estás en fornicación. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Dice: impureza. ¿Qué es una impureza? A ver si alguno me puede decir. Algo sucio. Algo sucio. ¿Qué es algo sucio? En los comentarios. ¿Qué es algo sucio? Lo construyó limpio. Pero aquí está hablando de algo de la suciedad como el pecado. De todo lo que tenga que ver con pecado es impureza. Dice: pasiones desordenadas. ¿Cuántas veces tenemos pasiones o nos apasiona algo que no tiene que ser nuestra pasión? Dice: malos deseos. ¿Cuántas veces tenemos malos deseos? Ojalá se muera aquel. Muchas veces no podemos perdonar a las personas que nos hicieron mal y tenemos estos malos deseos. Y lamentablemente estos malos deseos van cayendo sobre nosotros. Porque las personas que nosotros no perdonamos siguen sus vidas y ni se enteran. Pero nosotros, que no perdonamos a esa persona que nos hizo mal, nos está consumiendo el no perdonar. Está consumiendo nuestras vidas el no perdonar. Y tenemos esos malos deseos acerca de esas personas y nos contaminamos nosotros mismos. Dice: y avaricia, que es idolatría. O sea, el no ser personas dadivosas, el no ser personas que podemos dar, que podemos regalar a los demás. Dice: en las cuales vosotros anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellas.
Si realmente creemos en Dios, todo esto tiene que ser parte del pasado. No digo que seamos perfectos, no digo que no pequemos más, pero esto tiene que ser parte de nuestro pasado. Si tenemos algunos de estos problemas, impureza, malos deseos, avaricia, no tiene que ser cosa de todos los días si somos creyentes. Puede ser que en algún momento tengamos algún mal pensamiento. Puede ser que vayamos por la calle y yo que sé, pase uno en rojo y casi nos pise y ojalá te reviente. Pero si nos arrepentimos, si nos damos cuenta en el momento y nos arrepentimos, y no es algo cotidiano en nosotros, es porque estamos siendo ya nuevas criaturas, como dice aquí, en la cual vivías. Dice, pero ahora dejad también todas estas cosas. La ira, que es un enojo, pero en desmedidamente, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que tienen ira? Que se enojan, pero desmedidamente. Y después dice, sí, pero más abajo el enojo. ¿Cuántas personas conocemos que se enojan fácilmente? Yo mismo, yo lo reconozco. Sé que muchas veces me enojo con las cosas que las personas hacen mal. Hace un tiempo atrás, para los que no sepan, yo soy mecánico y me enojé con una clienta. Pero o sea, no pasé el límite de enojo, digamos. Pero ella se dio cuenta que me enojé. Porque llamó por teléfono, una persona anciana también, llamó por teléfono y me dice, y le atiendo, hola, Daloglio, digo, sí, sí, con Daloglio, el hijo, sí. Empezó a hablar y de repente, no sé si se cortó el celular de ella, se cortó el mío, me dice, hola, sí, hola, la escucho, le digo. Sí, hola, me decía, ahí me repetía, hola, y no me contestaba, no, bueno, y yo le contestaba y se ve que ella no me escuchaba. Entonces agarré y le corté. Y como vive acá a menos de una cuadra, al ratito apareció. Y ella también dice ser creyente, pero lamentablemente tiene bastantes problemas, ¿no? Y me dice, ¿vos me atendiste el teléfono? Sí, le digo. ¿Y por qué me cortaste? Y le digo, porque le estaba meta a decir hola, y usted no me escuchaba. Y me dice, qué mentira. Y yo estaba sentado, ¿no? Y ella estaba parada al lado mío, ¿no? Y cuando me dijo eso, me paré y le digo, ¿cómo que mentira? ¿Me está tratando de mentiroso? Y dice, no, pero ¿cómo no se iba a escuchar? Le digo, no. Le digo, si yo le estoy diciendo que usted no me escuchaba, que yo le estaba hablando, usted estaba hola, no me va a tratar de mentiroso. No me va a decir que soy mentiroso porque le dije eso. Y se cayó la boca y se fue nomás. Y se dio cuenta, me dijo, ¿pero por qué te enojás? Y le digo, porque no me va a tratar de mentiroso. Gratis, le digo. Porque a usted se le ocurre decir que soy mentiroso, me va a decir mentiroso. No es así. Y no me dijo más nada. Sí, después, no sé si para una forma de pedir perdón o qué, pero después apareció con una bolsita con bombones. Pero bueno, ya que tenga misericordia a esa persona y las ayude, ¿no? Pero como digo, yo también me enojo en ciertas maneras. Dice malicia. Personas que tienen tendencia a ser malas, a estar pensando en hacer mal a las personas. Mirá, el vecino se olvidó algo allá en la reja. Soy ahí disimulado y le va a robar. Personas que están maquinando mal siempre en sus mentes. Dice blasfemias. Palabras deshonestas de vuestra boca. Mentiras, cosas que no son así. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que en Yeshua es el todo y por todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre de paciencia. ¿Qué dice aquí? Que el cual se va renovando hasta llegar al conocimiento. No somos perfectos, tenemos errores, pero cada día tenemos que ir renovando nuestra mente, renovando nuestro cuerpo, hasta llegar a ese conocimiento pleno de la verdad
y el poder poner por práctica todo esto. También en Efesios, capítulo 2, versículo 10, nos habla de esto mismo, de que somos hechos a imagen de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí vemos que, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué les va mal? Porque no están caminando de acuerdo a las buenas obras. Porque aquí dice que Él nos creó para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si nosotros andamos en malas obras, no estamos caminando en lo que Dios nos preparó. Muchas personas dicen que es un Dios malo, que por qué me pasó esto, por qué se murió Funalito, que por qué tal persona se murió. Y sí, porque iba en la moto a alta velocidad borracho. ¿Qué querés? Dios no lo creó para que hizo eso. No lo creó ni que para manejar a motos a alta velocidad, ni para que se emborrachara, ni que para anduviera sin casco. Hace un tiempo nos pasó acá que se murió un familiar de mi esposa. Y una persona joven, y dejó una bebé. Dos hijos dejó. Y una de su tía abuela, ¿no? Abuela. Y la abuela que venía acá, nos decía, ay, ¿por qué no me llevó a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y está, en el momento a veces uno tiene explicación, porque no sabíamos bien cómo sabíamos que había tenido un accidente, que había caído, se había pegado en la nuca y había muerto la muchacha. Pero después supimos que no iba manejando ella, que iba manejando el novio y que estaba drogado y sin casco y que iban de a tres. Entonces, ¿qué quiere la persona? Aquí dice que Dios nos creó para andar en buenas obras, que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó un camino para que tú anduvieras en él, pero que no es un camino malo, es el camino de las buenas obras. Y si estamos en ese camino de buenas obras, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados de circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muchas personas están así, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, no saben a quién pertenecen. Y también en Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de vuestra mente. Recuerden que todo esto es para poder recuperar esa luz que teníamos. Ya no podemos andar como anda todo el mundo. Ya no podemos hacer las cosas que todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque ya no somos gentiles. Ahora ya somos parte del pueblo de Israel, como vimos aquí, que decía que somos ciudadanos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero dice que porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y Él, Yeshua, nos permitió ser parte de su pueblo escogido. Y entonces ya no somos gentiles, ya somos parte del pueblo de Israel. Dice aquí, sigue diciendo que ya no somos gentiles, que andamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. La mayoría de las personas que no creen en Dios, que no guardan los mandamientos, tienen el corazón endurecido y entenebrecidas sus mentes. No se dan cuenta que están en un camino de perdición. No se dan cuenta que van de mal en peor. Siguen en esos caminos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo Yeshua. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos de todo lo malo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo tiene que empezar por la mente. Porque si nuestra mente está mal, todo nuestro cuerpo va a estar mal. Dice, y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es algo santo? Algo apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que Dios dicta que es pecado. Entonces, para no ser así como estas personas, tenemos que cada día tratar de guardar los mandamientos de Dios. Hoy estamos aquí reunidos y estamos guardando un mandamiento. Para que sepan, estamos guardando 2 mandamientos en realidad. Para que vean qué simple que es. Tan simple como venir aquí, ya estamos guardando 2 mandamientos. Y podríamos estar guardando mucho más en realidad, pero estamos guardando 2 que son bien simples. Estamos en el día de reposo, estamos veniendo a estudiar de su palabra, y estamos en Shemini Atzeret. Estamos en la fiesta que se llama el 8º día, la última fiesta que nos queda. Ahora hasta el año que viene no tenemos más fiesta levítica, solo fiesta de Levítico. Tenemos otra fiesta, pero ya no es, no está en la Biblia, digamos, o no fue mandada a hacer por Yahweh. Pero esta es la última fiesta que estamos celebrando. Y como ven, todo esto es simple. Dios no pide que hagamos grandes sacrificios, que vayamos de rodillas caminando a este lugar, que demos todo nuestro dinero a los pobres. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios que podamos acercarnos cada día más a ser esa criatura creada por Dios, a ser esa criatura llena de luz, que en realidad mientras estemos en este cuerpo no vamos a llegar a ser nunca, pero se va a completar cuando Yeshua venga, pero que cada día podamos avanzar más y más, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de los vicios, despojarnos de la maldad, y podamos ser más como Yeshua nos quiere que seamos. Amén.